Suficiente, medio. El pago de los hijos, los estudios, tengo entendido que usted le hacía un depósito en una cuenta en Panamá. No, eso no es cierto. El pago de los hijos se hizo con dinero en efectivo que yo le entregaba a él. Después él simuló la venta de la casa de Pinerolo con el señor Palermo. Palermo simuló que se vendía el señor Palermo le presentó a unos supuestos compradores de la casa que tenía el señor Fujimori en Pinerolo y se hizo una venta ficta. Yo le entregué ese dinero a él y él le entregó a Palermo y después hicieron como que le pagaban por la venta de su casa y se hizo una transferencia del inmueble. Pero se elaboró un contradocumento que Fujimori seguía siendo el dueño real de ese dinero. Entonces con eso él después ha dicho, bueno, mis hijos estuvieron en el extranjero, yo he gastado tanto, pero acá tenía yo un dinero que justificaba. Pero en ese interín, con el señor... En el caso de la señora Marta Chávez de Cosío, Luz Salgado, Carmen Lozada de Gamboa, Manuel Vara, que era jefe del PRONA, y el señor Sobero Taira, que fue ministro de Pesquería, embajador del Perú en La Habana, Cuba, con Fidel Castro, candidato. Tuve una reunión en las instalaciones del Servicio de Inteligencia, en un ambiente que está al lado de la cocina, en un comedor, y a ellos les entregué a cada uno $20.000 para el objetivo de su campaña personal, independientemente, señor presidente, de la ayuda que se le daba a los 120 candidatos a Congreso, que consistía en ¿qué? En la entrega de calendarios, modelo grande, mediano, pequeño, en los personales, para lo cual cada uno de ellos me entregó su foto, porque cada uno quería salir con la foto que él quería. No le gustó cuando presenté yo unas fotos, unos calendarios con las fotos, y dijeron, no, esa foto no me gusta. Cada uno quiso entregar su foto. Entonces tuve que yo enviar al triturador los calendarios, recepcionar. La que más me reclamaba era la señora Luz Salgado, esa foto no me gusta. Dije, bueno, al triturador los calendarios, traigo usted su foto, y sobre esa foto se mandó a hacer. O sea, no solamente fue el tema de los $20.000, sino fue los calendarios, las pelotas, los polos, toda... el abastecimiento logístico para los efectos de que pudieran salir reelegidas como congresistas. Y para este efecto, en San Isidro se alquiló un inmueble, un oficial en situación de la Marina que se llama Javier de las Casas, que trabaja con el señor Javier de las Casas, trabaja con el señor Ricardo Vininsky, que era el asesor de imagen de Perú 2000, y en esa casa es donde se centraliza toda la logística para los efectos de que los 120 candidatos fueran a recoger las especies que reclamaban para los efectos de la campaña, como repito, son los mandiles, la gorra, los pelotas, los calendarios. Todas esas especies han sido financiadas con las partidas derivadas al Servicio de Inteligencia. O sea, ellos sabían a conocimiento que el Servicio de Inteligencia, con sus fondos que provenían de los Ministerios de Defensa, del Interior, les estaba financiando su campaña política, con el conocimiento y la autorización del presidente Fujimori, porque yo no podía tomarme la libertad de mandar a hacer los calendarios para la señora Luz Salgado, primera, en ese momento no era vicepresidenta, pero miembro connotada de Cambio 90, sin conocimiento del presidente. Obviamente el presidente Fujimori sabía al detalle todos los pasos que se iban dando en este escenario, con un objetivo político. O sea, el objetivo político era la reelección dentro de este contexto que yo he explicado, y obviamente dentro de ese contexto, pues como yo hablé en una oportunidad, se tiene que saltar de la frontera porosa de la legalidad y se entra a la ilegalidad y se rompen las normas. Buenas noches. Hoy día 25 de enero del 2017 soy César Javier Ojeda Cifuentes, abogado con más de 41 años de ejercicio profesional, y mi experiencia profesional se incrementa por el hecho de que recorto el diario oficial El Peruano desde el año 1968 hasta hoy día. Las leyes, las sentencias más
importantes y además recorto la tercera fuente, que es el del derecho, que es la doctrina, que es lo que expresan, lo que manifiestan las abogadas y abogados expertos en cada materia del derecho. Con este acervo puedo elaborar este programa jurídico Tucuiricuy, ojos y oídos del pueblo. Hoy día voy a tocar dos asuntos. El primero de ellos, la apelación de Nadine Heredia Alarcón para que la Sala Penal resuelva sobre la resolución del juez que le indica que para salir del país requiere de autorización judicial. Segundo, Alan Ludwig Gabriel García Pérez le donó la empresa constructora brasileña Odebrecht un Cristo. En el diario El Comercio del 25 de enero del 2017 dice: ahora, Alan García Pérez, no me mezclen en sobornos de gente sin moral. A los que son materia de este problema son cínicos, descarados, han cometido ilícitos penales de la manera más evidente y tienen, es decir, el cuajo de expresar su oposición a lo que están haciendo los jueces y fiscales. Comienzo con el primero. En lo que respecta a la apelación de Nadine Heredia Alarcón para que la sala resuelva sobre la resolución del juez que le indica que para salir del país requiere de autorización judicial, es importante indicar que la sala debe tener en cuenta la pésima y habitual conducta procesal de Nadine Heredia Alarcón, ya que ha venido infringiendo continuamente el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Civil, que preceptúa principios de conducta procesal. Las partes, o sea ella, sus representantes, sus abogados, ¿cómo se llama este joven? Roy, ¿no? Eduardo Roy, hijo de Luis Roy Freire, quien también como él defiende a narcos, etc. No hay ningún problema, la cuestión es recibir la plata. Con la plata baila el mono y todito. Bueno, dice acá, le repito, principios de conducta procesal. Las partes, sus representantes, sus abogados y en general todos los partícipes en el proceso adecúan su conducta a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe. Esto no lo tiene ni Nadine ni Alan. El juez tiene el deber de impedir y sancionar cualquier conducta ilícita o dilatoria. El juez, el señor Richard Concepción Carguancho, y lo está haciendo bien este juez. Asimismo, debe considerar esta sala lo que norma el artículo 52, numeral 3 del Código Procesal Civil. Facultades disciplinarias del juez. A fin de conservar una conducta procesal correspondiente a la importancia y respeto de la actividad judicial, los jueces, numeral 3, aplicar las sanciones disciplinarias que este código y otras normas establezcan. Nadine Heredia Alarcón, desde que en el programa de Rosana Cueva en el Canal 5, Panorama creo que se llama, se exhibieron sus agendas desde el comienzo y en forma repetida, reiterada, negó que eran suyas. Después de aceptar que esas agendas eran suyas, dijo que no eran sus letras, sus grafías, y en el colmo del cinismo, de la desvergüenza, el descaro, Nadine Heredia Alarcón, en el peritaje que se le realizó, según lo que han dicho los peritos, trató de escribir de otro modo con el objeto de burlar la verdad. Cuando la Fiscalía Penal dictaminó su impedimento
de salida del Perú, ella declaró públicamente que no se iría, que tal impedimento era inadecuado a su conducta. En el diario Gestión se dice al respecto: nos remontamos hasta el pasado 11 de junio, cuando la Fiscalía decretó el impedimento de salida del país de la ex primera dama Nadine Heredia, y a través de su cuenta en Facebook dirigió un amplio mensaje en el cual aseguró que permanecería en el país para seguir con las investigaciones en su contra. Textualmente, dice ella: permaneceré en el Perú y enfrentaré las investigaciones que se presenten. Siempre he estado y estaré para responder. Continuaré aquí para dar la cara. Quienes huyen son los cobardes, escribió. Qué tal mentirosa, qué mendaz, qué cínica, qué desvergonzada, qué descarada. En contra de lo que afirmaba Nadine Heredia Alarcón, el 23 de noviembre del 2006 viajó a Suiza para asumir el cargo de director en la Oficina de Enlace de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura de la FAO. Quien la nombró fue José Graciano da Silva, director general de la FAO, institución que forma parte de las Naciones Unidas. El año 2003, José Graciano da Silva fue nombrado ministro especial de Seguridad Alimentaria y Lucha contra el Hambre bajo el entonces presidente Luis Ignacio Lula da Silva, con el mandato de ejecutar el programa. Según el diario El Comercio del 17 de julio del 2015, Luis da Silva es investigado por supuestamente haber influido en el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, después de haber concluido su mandato, para que le concediera créditos a la constructora Odebrecht, destinados a la financiación de obras en otros países latinoamericanos y africanos en los que opera. Según la Fiscalía, tras dejar la presidencia en enero del 2011, Lula da Silva realizó viajes a Panamá, Venezuela, República Dominicana y Ghana, costeados por Odebrecht. En Radio Programas del Perú, del 28 de febrero del 2016, se dice: agendas de Heredia consignan supuestas entregas de dinero de Marcelo Odebrecht en 2010. En las mencionadas agendas también se encontraron reuniones de los Humala Heredia con el máximo representante de la empresa Odebrecht en Perú. Inclusive acá hay una foto, mire, donde dice: ya lo estoy comprometiendo a Marcela. A Marcelo se refiere a Marcelo Odebrecht, y a Jorge, al otro implicado. Humala hace referencia a Marcelo Odebrecht y Jorge Barata en anuncio de construcción de una hidroeléctrica adjudicada a la empresa brasilera. Fuente Panorama. El caso de corrupción más grande de América Latina salpica a la pareja presidencial peruana, esta vez tras el informe de la Policía Federal de Brasil que consigna el programa Ollanta H. Humala, en alusión al presidente Ollanta Humala. El dominical Panorama encontró nombres y montos de dinero en las agendas de Nadine Heredia que podrían dar luces sobre el tema. No luces, es el sol. No se puede tapar el sol con un dedo. El informe de Brasil, en el marco de la investigación Lava Jato, señala que Humala habría recibido sobornos por parte de Odebrecht para ganar licitaciones en obras. El monto bordearía los 3 millones de soles. En el reportaje se señala que en el año 2010, cuando Humala Tasso aún no era presidente de la República, se reunía en forma privada ¿con quién? Con Jorge Barata, el máximo funcionario de la transnacional brasilera en el Perú, conforme se consigna en las agendas. Reunión Jorge Barata se puede leer en diferentes fechas, donde también aparece el nombre del presidente. Para este tiempo, la campaña se había alejado de Venezuela, lejos ya del 2006, y se había acercado a Brasil. Y como estos documentos lo confirman, así como el discurso del Partido Nacionalista al final de la campaña.
Pero los Humala Heredia no solo se habrían reunido con los Odebrecht, sino también con otros funcionarios del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva y con empresarios ligados a ese gobierno. Esto también aparece en las agendas. Inclusive, en el blog que voy a publicar también se va a aparecer esto que hay de las agendas que se han mostrado en el programa Panorama. Pero acá simplemente les leo, ¿no? 24 de septiembre, Marcelo. 2406, Marcelo. 23 julio, Marcelo. 28 de agosto, Marcelo. 21 del 9, Marcelo. 10 del 1, Marcelo. Aquí está, mire. Bueno, que yo soy malo para punchar, pero hay algo más o menos. Ya. Consignan nombre de Marcelo en las agendas de Nayib Heredia. Será motivo de investigación. Fuente Panorama. Aparece el nombre de Marcelo y sumas de dinero. En este contexto, donde las mismas agendas se escriben un nombre y montos de dinero fechados en 2010 y 2011, este era el dinero que le llegaba a Heredia y que ella llevaba ordenadamente en su contabilidad. Se podría tratar del Marcelo Odebrecht, dueño de la polémica constructora y hoy preso en Brasil por corrupción. Marcelo 21 de mayo, más $30.000. Marcelo 24 de julio, más $30.000. Marcelo 23 de julio, más $30.000. Marcelo 10 de enero del 2011, más $70.000. Se lee en las agendas. La primera dama aún no ha explicado a quién se refiere cuando escribe el nombre Marcelo y por qué adjudicó estos montos de dinero. Para el analista Carlos Tapia, está claro que la relación entre políticos de Brasil y la empresa Odebrecht llegaron hasta el presidente Humala para que si éste ganaba las elecciones se beneficie con contratos. Heredia tampoco ha explicado por qué escribió sobre transacciones de tanto dinero como la julio de 2010, 1 de julio de 2010, Calvito Barbudo, $10 millones. Esto está consignado también en las agendas. $10 millones. Queda claro que para los brasileros, el presidente peruano está involucrado en esta red de corrupción, según su informe, y que este es solo el comienzo de una madeja que cada vez va desatando más los hilos que tenía atados. Por otro lado, el fiscal advierte peligro de fuga de Nayib Heredia y Ollanta Humala. El fiscal Juárez mostró poderes que el ex primera dama ha dado a su esposo y a su prima para que puedan viajar con sus hijos. Como ella ya estaba segurísima de que nadie le iba a impedir a viajar para asumir el cargo de un político nombrado por Lula da Silva, comprendido en los casos de corrupción de Odebrecht y otras firmas constructoras, ¿no? Hay una vinculación terrible. Entonces, prosigo. Fiscal mostró poderes que Nayib Heredia ha dado a Ollanta Humala y a su prima para que puedan viajar con sus hijos menores de edad. El fiscal Germán Suárez Atoche sustentó hoy el pedido de variación de las reglas de conducta impuestas por el Poder Judicial al expresidente Ollanta Humala, quien es investigado por presunto lavado de activos en el financiamiento a las campañas del Partido Nacionalista. En la audiencia, el magistrado advirtió la importancia de impedir el peligro de fuga de Ollanta Humala y para ello presentó 2 documentos de registros públicos. Ambos son poderes que la ex primera dama Nayib Heredia ha dado a su esposo y a su prima Rosa Heredia para que puedan viajar con sus hijos menores de edad. Existe la alta posibilidad de que el procesado Ollanta Humala y su cónyuge Nayib Heredia puedan abandonar el país, dijo el fiscal Juárez ante el juez Richard Concepción Carguancho, quien resolverá el pedido del Ministerio Público. Ya lo resolvió. Ambos poderes datan del 22 de noviembre del 2016 y fueron presentados ante el notario de Lima, Carlos Antonio Herrera Carrera. En uno, Nayib Heredia da poder a su esposo para que puedan viajar con sus referidos menores hijos o con la persona que éste designe, al interior como al exterior del país, sin limitación alguna, dándole las más amplias facultades y pueda firmar en mi nombre cualquier documento que fuera necesario, sin restricción de ninguna clase. Aquí está.
Y está, ¿ves? Ahí está. Ahí está. En el otro, Nadine Heredia y Ollantumala dan poderes a Roselena Heredia Mendoza, prima de la ex primera dama, facultándola para que viaje con sus menores hijos las veces que considere conveniente, tanto al exterior como al exterior del país sin limitación alguna. Además, le permiten firmar cualquier documento que sea necesario sin restricción, ya sean estos públicos y privados. Los dos poderes fueron presentados por la pareja ante registros públicos el pasado 19 de diciembre del 2016, 2 días antes de que Nadine Heredia viaje a Roma para realizar las coordinaciones para asumir un cargo en una dirección de la ONU, de la FAO. Aquí está. Aquí está también, ¿no? Lo concerniente al poder, ¿no? Poderdantes, apoderada, ¿no? ¿Qué nos dan a entender? Que vienen allanando el camino para una posible salida al exterior. Tanto así que ambos le han dado poder a la señora Rosa Heredia, prima de la señora Nadine Heredia, para que ante un supuesto de que cualquiera de los dos salgan juntos o separados, esta señora pueda salir con los hijos al exterior, sostuvo el fiscal Juárez. Estos no son los únicos poderes que Nadine Heredia le ha otorgado a su esposo. Según pudo constatar este diario en registros públicos, la ex primera dama también le ha dado poderes a Ollantumala y al ex parlamentario nacionalista Santiago Castañurí, que es su cuñado, para que firmen por ella y la representen ante cualquier autoridad. Este poder contiene las mismas fechas que los dos previamente referidos. Este ex congresista estaba mezclado con un problema gravísimo que con la administración de justicia que tenemos, fiscales y jueces, ¿no? Por un caso donde hay un documento, un contradocumento, y nunca se le dio valor del contradocumento. Increíble, por Dios. Y esto en derecho nos enseña, ¿no? Lo que pasó con el caso de Montesinos, que debo de pasar los dos videos, donde dice, yo hice unos contratos simulados para que fundamentaran el gasto de los 4 hijos de Fujimori en las universidades de Norteamérica. Pero para evitar que haya algún problema, aquellos que firmaron el contrato, que compraban la casa de Alberto Fujimori, firmaron un contradocumento para decir, si bien es cierto, nos hemos adjudicado este inmueble, la verdad es de que esto ha sido un hecho simulado, por lo tanto, esta casa vuelve a poder del delincuente, no, de Alberto Fujimori. Pero en este caso de la Graphic, no me acuerdo, esta empresa que la compra Nadine Heredia y todo lo demás, con un contradocumento, nunca se le dio valor. Espero que ahora se le dé valor. Con este fiscal de la Nación, ¿no? Pablo Sánchez Velarde, que es bueno, pero también tenemos otras fiscales, el caso de esa fiscal que ha exonerado a los maricones del sodalicio, a los homosexuales, a los pederastas, estos desgraciados, ¿no? Que utilizan el dominio que tienen sobre los niños, sobre los adolescentes, o la otra fiscal de Lambayeque. Pero la Oficina de Control Interno está funcionando, el Ministerio Público, para separar, para destituir a esta fiscal, esta de Lambayeque, que simula, ¿no?, una intervención para beneficiar a su esposo. Es algo asqueroso, por Dios. Bueno, volviendo a esto. Entonces, por su parte, el abogado Ollantumala, Julio César Espinosa, aseguró que estos documentos son públicos y que se sabe de ellos porque son actuaciones absolutamente legales. La Fiscalía en ningún momento ha dicho que es ilegal. Claro. Además, se refirió a la presunta entrega de 3 millones de parte de la empresa brasileña Odebrecht a Ollantumala, revelada por el diario Folha de Sao Paulo, y dijo que se trata de una simple presunción no verificada ni en el vecino país ni en el Perú. Esto es falso, porque precisamente estos son documentos probatorios en el caso Lava Jato.
No ha tenido ningún modo de ser acreditada, por eso la Fiscalía ni siquiera se ha referido a esta información, agregó. Es una mendacidad. Con todas estas pruebas preexistentes, objetivas, contundentes y abundantes contra Nadine Heredia Alarcón, la Sala Penal tiene que confirmar la sentencia del juez de la CUO de que Nadine Heredia Alarcón, esposa del investigado del expresidente del Perú, Moisés Ollanthumala Tazo, ambos por lavado de activos, defraudación tributaria y comprendidos en el caso penal Lavajato, tiene que salir del Perú previa autorización del juez penal Richard Concepción Carguancho. O sea, tiene que confirmar esta sentencia de este juez, porque si no, verdaderamente habría que ver quiénes han sido los miembros de esta sala para denunciarlo, porque sinceramente estarían infringiendo la ley de la carrera judicial, que ahí es bien claro lo que dice, ¿no? Las causas que determinan que se pueda destituir a estos jueces superiores. Voy al punto segundo. Alan Ludwig Gabriel García Pérez, ¿no?, le donó la empresa constructora brasileña Odebrecht un Cristo. Increíble. En el diario El Comercio del 25 de enero del 2017 dice, hoy día, dice Alan Ludwig Gabriel García Pérez, no me mezclen en sobornos de gente sin moral. Es como escuchar a Hitler, por favor, no me mezclen en muertes de judíos, que son personas sin moral. En el diario El Comercio del día 17 de junio del 2011 aparece un artículo donde se indica que García Pérez defendió el financiamiento del monumento. Como se sabe, la escultura fue donada por la Asociación Odebrecht Perú IK, según consta en la resolución ministerial 112-2011. Está valorizada, ¿saben cuánto?, en 833.437.47. Valor referencial, el valor comercial sería mucho más, o sea, más de 2 millones de soles. El mandatario negó que existe un conflicto de intereses al recibir un obsequio de una empresa que contrata con el Estado. Debiera ver las disposiciones que hay sobre prohibiciones de los funcionarios públicos. Proscriben eso, prohíben, vedan esto. Por otro lado, y escuchen bien, la Convención Interamericana contra la Corrupción celebrada por el Perú, aprobada por el Congreso de la República, según resolución legislativa número 29.757, publicada el 13 de marzo de 1997 y ratificada según Decreto Supremo número 012-97-DR del 24 de marzo de 1997 por el Perú, por lo cual, de acuerdo con el artículo 55 de la Constitución Política del Estado, forma parte del derecho nacional. Convención cuyas normas pertinentes al caso son las siguientes. Convención Interamericana contra la Corrupción, artículo primero, definiciones. Para los fines de la presente convención se entiende por función pública toda actividad temporal o permanente remunerada u honoraria realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Funcionario público, oficial gubernamental o servidor público, cualquier funcionario empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado en todos sus niveles jerárquicos. Bienes, los activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten, intenten probar o se refieran a la propiedad u otros derechos sobre dichos activos. Artículo 5. Jurisdicción. Primero, cada Estado parte, Perú es Estado parte, adoptará las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta convención cuando el delito se cometa en su territorio. Alan Ludwig Gabriel García Pérez. Keiko Fujimori Iguchi. Alejandro Toledo Manrique. Moisés Ollanthumala.
Pedro Pablo Kuczynski Godard, Odebrecht, interoceánico. Segundo, cada Estado parte podrá adoptar las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta convención, cuando el delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona que tenga residencia habitual en su territorio. Tercero, cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y no lo extradite a otro país por motivo de la nacionalidad del presunto delincuente. Cuarto, la presente convención no excluye la aplicación de cualquier otra regla de jurisdicción penal establecida por una parte en virtud de su legislación nacional. Aquí viene la parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción más importante, aplicable al delincuente Alan Lube Gabriel García Pérez. Actos de corrupción. Primero, la presente convención es aplicable a los siguientes actos de corrupción. Escuchen ustedes: A. El requerimiento o la aceptación directa o indirectamente por un funcionario público, Alan Lube Gabriel García Pérez, o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, nación, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas. B. El ofrecimiento o el otorgamiento directa o indirectamente a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas de cualquier objeto de valor pecuniario y otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización o omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas. Aplíquenlo esto en el caso de Odebrecht y de todas las otras empresas constructoras brasileña. Busquen en internet Convención Interamericana contra la Corrupción y apliquen a cada uno de estos políticos: Alan Lube Gabriel García Pérez, Alberto Fujimori, Keiko Sofía Fujimori Gucci, Alejandro Toledo Manrique, Moisés Ollanta Tazo y Pedro Pablo Kuczynski Godard. C. La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero. D. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo. Y E. La participación, escuchen, como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo sexto. De acuerdo con lo que norma el artículo sexto, numeral 1, literal A, de la Convención Interamericana contra la Corrupción, son actos de corrupción: A. El requerimiento o la aceptación directa o indirectamente por un funcionario público de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas. Por lo tanto, Alan Lube Gabriel García Pérez, como presidente del Perú, su acto de recibir la donación de Odebrecht está comprendido como uno de los actos de corrupción. Pero en Alan Lube Gabriel García Pérez, como es presidente del Perú, en su primer gobierno, esto de actos de corrupción cometidos por él no es ninguna novedad, ya que la fiscal suprema Nelly Calderón Navarro en su dictamen encontró responsabilidad penal en Alan Lube Gabriel García Pérez, como es presidente del Perú en su primer gobierno, en varios delitos, como por ejemplo haber recibido $1.040.000 del consorcio Talima, de los cuales $840.000, se abonaron en una cuenta de su amigo Alfredo Zanatti Tabolara en un banco Barclays en Gran Caimán, al consorcio Tralima, del consorcio Tralima,
por lo cual al consorcio Tralima se le adjudicó la buena pro, inclusive no cumpliendo con el expediente técnico. Según la ley de contrataciones, y esto data, bueno, no hay nada nuevo bajo el sol, en todo el mundo hay estas normas por las cuales se dispone cómo el Estado contrata. Y particularmente hay dos ámbitos, dos campos, dos estadios, que son el expediente técnico y el expediente económico. Ni siquiera el expediente técnico lo aprobó Consorcio Tralima. Por eso, $1.040.000 recibió este condenado presidente. Bueno, el juez supremo Hugo Sibini Hurtado, en su informe final, concluyó en el mismo sentido que la fiscal suprema, que Alan García Pérez había cometido varios delitos. Uno de ellos, recibir una coima de $1.040.000. Y se hace, si ustedes entran a internet, vean, dictamen de la fiscal suprema Nelly Calderón, ¿no? Nelly Calderón Navarro. Y también el dictamen final, perdón, el informe final acusatorio de responsabilidad penal del juez supremo Hugo Sibini Hurtado contra estos delitos cometidos, que son varios, en su primer gobierno por Alan Ludwig y Gabriel García Pérez. Precisamente esto es lo que lo impelió, lo impulsó, lo movió a Alan Ludwig y Gabriel García Pérez a fugarse, entre comillas, a Colombia y después a París, donde compra departamentos y todo, es decir, mi compadre, pero bueno, este es el non plus ultra, el cinismo, de la desvergüenza, del descaro. Tengo que aplicar estos términos que no son vulgares, pero que de alguna manera precisan el tipo delincuencial que es Alan Ludwig y Gabriel García Pérez. Lógicamente, como abogado, con todos los años, ¿no?, que habían pasado, y una vez que ya habían transcurrido los años para que opere la prescripción, vino acá, dedujo la excepción de la prescripción y se acabó. Ni siquiera lo tocaron, ¿no? Precisamente para eso, Alberto Fujimori y el otro delincuente, Alan Ludwig y Gabriel García Pérez, han puesto jueces, fiscales. Para eso inclusive presiden el Consejo Nacional de la Magistratura y se intercambian. Primero Peláez Bardales, después viene el otro Maexono, antes fue Jorge, no me acuerdo muy bien, Stamburi. Entonces, él, por esa razón, Alan Ludwig Javier García Pérez no pudo ser sentenciado ni encarcelado. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general.